La transmisión comenzaba con la voz firme del reportero. Bien, aquí Joaquín Hernández, transmitiendo desde la capital de Panamá. Son las últimas horas de la noche del 19 de diciembre de 2042. El ejército venezolano ha lanzado una ofensiva en el país, pero las fuerzas estadounidenses lograron contenerla, causando un gran número de bajas al invasor. Las imágenes eran desoladoras. Decenas de tanques humeaban en las calles, reducidos a chatarra ardiente. De fondo se escuchaban explosiones lejanas, y el cielo aún mostraba estelas de misiles interceptados. Como pueden ver, continuó el periodista, los ejércitos de la coalición han declarado la guerra a Estados Unidos. Se registraron ataques aéreos en la ciudad, la mayoría repelidos por los sistemas de defensa. El presidente de Panamá ha declarado el estado de emergencia y ha pedido a la población que no salga a las calles. Un estruendo cortó por segundos la transmisión. Se notaba el temblor en la cámara. Según los reportes, cientos de personas han muerto en estas últimas horas. Venezuela, Perú y Colombia lanzaron una ofensiva a gran escala, pero fueron rechazados. Hace pocas horas se produjeron enfrentamientos aéreos, con al menos 14 aeronaves derribadas. Los combates se han intensificado y el asedio continúa. Se espera un envío de más tropas estadounidenses y el gobierno panameño ya pidió formalmente intervención internacional. La señal se cortó en medio de un nuevo bombardeo. 3 de diciembre de 2042. La carretera estaba vacía, casi muerta. Autos destruidos y abandonados se oxidaban al sol, restos de un pasado reciente. Ni un rastro de vegetación, solo asfalto agrietado y polvo caliente que se levantaba con cada pisada de los caballos. Íbamos montados, en silencio, hasta que Mario comenzó a silbar con despreocupación, dejando que el aire árido se llevara la melodía. «Cállate ya, carajo», gruñó Fabio, sudando y de mal humor. El cansancio le mordía los nervios. Los dos empezaron a discutir en voz baja, pero el ruido bastó para molestar a Marta, que apretó los dientes y se tapó los oídos con las manos, agotada de tanto escándalo. Daniel, serio como siempre, los miró con dureza. «Silencio». Su voz cortó como un cuchillo. Fabio desvió la mirada hacia el horizonte, mascullando para sí mismo. Este cabrón se cree el jefe de todo, algún día, pero no dijo nada más. A la distancia, el paisaje se volvía más sombrío. Caravanas militares destruidas, vehículos rebeldes reducidos a chatarra y humo seco flotando en el aire. Cada paso del caballo traía consigo el olor metálico de la sangre vieja mezclada con el sudor y el calor insoportable. «Estamos saliendo de la zona segura», advirtió Daniel, ajustando el fusil sobre su hombro. «Estén atentos. Si ven algo, lo reportan de inmediato». La columna avanzaba pesada, 30 personas en total. Al frente marchaba mi tío Horacio, machete en mano, vigilando como un lobo cansado. Daniel mantenía el orden en nuestro grupo. Los reclutas más jóvenes caminaban a pie, arrastrando las botas. No había caballos ni vehículos suficientes para todos. Era una tortura bajo ese sol ardiente. 8 desgraciados iban jadeando, casi arrastrando las piernas. Félix, entre ellos, llevaba el rostro empapado de sudor. Dios, que esto acabe pronto, pensaba, cada respiración le quemaba los pulmones. El calor era sofocante. Yo mismo sentía que me secaba por dentro, como si la lengua fuera de papel. Si yo estoy así, ¿cómo estarán esos pobres diablos a pie? El camino empeoró cuando vimos figuras colgando de los árboles marchitos. Cuerpos balanceándose en silencio, la piel ya pálida y dura por el sol. Un olor fétido llenó el aire, casi insoportable. Algunos reclutas vomitaron. Horacio se adelantó sin titubear, levantó el machete y cortó las cuerdas de un tajo. Los cadáveres cayeron al suelo con un golpe seco, levantando polvo. Nadie dijo nada. Solo el crujido del metal y el zumbido de las moscas nos acompañaban. 6 kilómetros después, exhaustos, encontramos un rancho abandonado. Allí nos detuvimos. La sombra del granero fue un alivio divino. Algunos se dejaron caer en el suelo de inmediato, otros se apoyaron contra las paredes de madera. Las respiraciones pesadas llenaban el ambiente. Teníamos 15 minutos de descanso. «Menuda caminata», murmuró uno de los reclutas, tumbado boca arriba. «Un poco de sombra al fin», decía otro, cerrando los ojos. Yo me recosté contra la pared del granero, buscando un rincón fresco. El sudor me corría por la frente, pegándome la camisa al cuerpo. El aire estaba espeso, cargado de polvo y olor a madera podrida.
A un lado, Marta se miraba el dedo anular, donde llevaba una prenda plateada que apretaba con fuerza. Sus labios temblaban apenas, como si recordara a alguien que ya no estaba. Fabio seguía molesto, sentado con los brazos cruzados, fulminando con la mirada a Daniel, que vigilaba en silencio desde la entrada. Se cree nuestro salvador, pero no es más que otro cabrón con un arma. Mientras tanto, Félix cerraba los ojos, sus manos temblorosas. Que no nos pase nada, por favor. Que lleguemos vivos al próximo campamento. El grupo entero parecía quebrado, roto por el calor y el cansancio, pero el silencio que se extendió en ese rancho fue el mayor alivio que tuvimos en todo el día. Yo portaba una pistola de 8 milímetros y un cuchillo militar. El resto del equipo llevaba lo que consideró conveniente. El viaje era muy largo. Finalmente salimos de aquí, dijo Gabriel. Ni que lo digas. No me gusta este sitio. Es agotador y estresante, aunque mejor que correr de los zombies en las calles, respondí. Aún me sigo cuestionando por qué te reclutaron a ti siendo tan bajito, me dijo Gabriel. Tú cállate, contesté. Nos espera un largo camino, dijo Gabriel, con tono aburrido. La mayoría aprovechó el descanso para beber agua como desesperados. Yo también lo hice, vaciando la cantimplora en mi garganta reseca. El sudor me corría por el cuello y se mezclaba con el polvo, dejándome la piel pegajosa y áspera. Busqué con la mirada a Gabriel, pero no lo encontré por ninguna parte. Horacio estaba en un rincón, conversando en voz baja con un oficial de rango inferior. Sus rostros serios me decían que la charla era importante, aunque nunca supe de qué se trataba. A unos metros vi a Darío, firme sobre su caballo. Esperaba el fin del descanso como si nada, erguido, tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras todos parecíamos medio muertos de cansancio, él mantenía esa energía inhumana. Su rostro no mostraba fatiga. Su mirada helada me recordaba a una máquina programada para la guerra. ¿Qué clase de droga le habrán dado? ¿O de qué demonios está hecho? Pensé. Era como si la sangre que lo recorría no fuera de hombre. Esa mirada era la de un soldado perfecto, algo en lo que nunca quisiera convertirme. Finalmente, Daniel dio la orden. El descanso había terminado. Los rezagados se levantaron a regañadientes, algunos aún con las piernas temblorosas. Emprendimos de nuevo la marcha. 3 kilómetros más de caminata sofocante nos llevaron hasta las ruinas de una ciudad abandonada. Las calles estaban agrietadas, llenas de polvo y escombros. La mayoría quería parar, no podían seguir más. Sus rostros lo decían todo. Cansancio, frustración, casi derrota. Bueno, aquí estamos, dijo Daniel, desplegando un mapa bajo la luz mortecina del anochecer. Vamos a entrar en la zona subterránea de la ciudad. Pero antes, tomaremos un atajo. Asentimos sin discutir, aunque algunos lo hicieron con desgano. Nos internamos por la antigua vía de trenes. La noche caía rápido y, en cuestión de minutos, ya eran las 8. De pronto, una orden seca atravesó la columna. Apaguen toda luz y escóndanse. En la maleza, en los árboles, lo que sea. Y silencio absoluto. No hubo tiempo para preguntas. Corrí y me lancé entre unos arbustos, conteniendo la respiración. Desde ahí vi algo que me heló la sangre. Un enorme ejército se movía por la zona de trenes. Más de 70 hombres armados hasta los dientes, marchando con disciplina. Entre ellos, alguien destacaba de inmediato. Debía de ser el líder. Llevaban banderas rojas y negras. La Federación, murmuré para mí, con un escalofrío. Estamos en su territorio. El supuesto líder era un joven, aunque de joven solo tenía la edad. Alto, más de 2 metros, robusto, con un abrigo de piel marrón que caía sobre sus hombros. Su cabello rojo brillaba a la luz tenue, y su mirada, fría, pero serena, como la de un depredador que no teme a nada. Sus hombres vestían capuchas negras y trajes tácticos de combate. Estaban armados con rifles de asalto, escopetas, algunos con lanzagranadas. Una fuerza de choque en toda regla. De pronto, algo surgió de la maleza. Una criatura. Los hombres levantaron sus armas, pero el pelirrojo alzó el brazo y todos bajaron los cañones al instante. La criatura era un rastreador. Esos cazadores mutados que Gabriel y yo habíamos visto en la ciudad un mes atrás. Su silueta deformada se movía entre gruñidos, huesos saliendo de su piel como cuchillas. El monstruo se abalanzó sobre el pelirrojo con un tajo de hueso. Pero el hombre esquivó con calma, como si no fuera nada, y lo sujetó del cuello con una sola mano. Un silencio absoluto cayó entre todos.
Con una fuerza monumental, levantó al rastreador como si no pesara nada. Luego, de un simple movimiento, le quebró el cuello. El chasquido seco resonó entre los vagones oxidados. El cuerpo cayó al suelo, convulsionando. El rastreador intentó levantarse, pero el hombre se acercó despacio y aplastó su cráneo con la suela de su bota. El sonido del hueso triturado me revolvió el estómago. Ese tipo no es humano, pensé, horrorizado. Ni siquiera con esteroides se logra esa fuerza. ¿Qué demonios es? Entonces, escuché un rugido metálico en la distancia. El suelo tembló. Un tren enorme se aproximaba. No era cualquier tren. Era un blindado colosal, una fortaleza móvil. Sus vagones estaban reforzados con placas gruesas de acero, cañones de riel montados en las torretas, artillería antiaérea, bombardas pesadas. Drones zumbaban en el aire como moscas mecánicas. Me quedé helado. Yo creía que solo eran guerrilleros, esto es mucho más grande. Del tren descendió alguien conocido. El comisario, el mismo que había visto en aquel pueblo. Traía su uniforme impecable, su gorra y un revólver en la mano. Su expresión era de fastidio. Se puso frente al pelirrojo. No había miedo en sus ojos, solo respeto contenido. Hablaron durante varios minutos, en un tono firme pero respetuoso. No era una discusión, era casi una negociación. Por cómo se dirigía a él, estaba claro. Aquel muchacho de pelo rojo tenía más rango que el comisario. Yo no entendía mucho de lo que decían, pero estaba seguro de algo. No era nada bueno para nosotros. A mi alrededor, sentía la tensión. Darío observaba con una mezcla de fascinación y frialdad, sin apartar la vista del tren. Fabio, en cambio, sudaba frío. No podía ocultar su incomodidad. No tenemos con qué enfrentar a esos demonios, pensaba, mordiéndose el labio. Los dos hombres terminaron la charla y subieron al tren blindado. Sus tropas hicieron lo mismo, marchando con orden perfecto hasta perderse en la lejanía. El silencio que quedó después era aún más opresivo que Fuimos el rugido testigos del tren. de escenas grotescas. En el camino fuimos testigos devorando cuerpos frescos, desgarrando carne con ruidos frescos y nauseabundos. Desgarrando carne con ruidos húmedos y nauseabundos. Supervivientes, miserables figuras que parecían haber renunciado a la humanidad. Figuras que parecían haber renunciado a la humanidad. Empujaba con esfuerzo una carreta cargada, empujaba con esfuerzo una carreta cargada en su tarea, que ni siquiera levantó la vista para su tarea, que ni siquiera levantó la vista para mirarnos. Se mezclaba con el chirrido oxidado de las ruedas. Se mezclaba con el chirrido oxidado de las ruedas. El miedo se reflejaba en sus ojos, temblaba. El miedo se reflejaba en sus ojos, era un cobarde, ruido extraño, pero al menos un hombre de buen corazón. Sí, pero al menos un hombre de buen corazón. Estaba visiblemente molesto. En cambio, nunca había sido alguien que molestara con agrado. Nunca había sido alguien que expresara con agrado seguir órdenes, y su expresión endurecida me dejaba y se sentó a mi lado. Uno de los compañeros me ofreció un cigarro, pero lo rechacé. Me ofreció un cigarro, pero lo rechacé. Me preguntó, ¿cómo te llamas? Alexander, y tú me preguntó, soy Alexander, un gusto conocerte. Soy Alfred. Asentí en silencio, un gusto conocerte. Se quedó observando el vacío, sin enfocar en nada en particular. El vacío, me recuerdas a mi hermano en particular. Con un tono melancólico. A mi hermano, a tu hermano, con un tono melancólico. ¿Algo tu hermano? Sí, pregunté, ¿se parece a ti en la personalidad? Sí, aunque físicamente son muy diferentes. Aunque físicamente son muy diferentes. Guardó silencio unos segundos, y luego añadió con un suspiro. Ojalá, y luego añadió con un suerte en encontrar. Ojalá, muchas gracias, suerte en encontrar. Con una media sonrisa apagada, respondió el tren con una media sonrisa apagada. Tras haber reparado algunas fallas en marcha, tras haber reparado algunas fallas hasta un tramo peligroso. Avanzamos lentamente hasta un tramo peligroso. La vista era desoladora. Desde abajo, la vista era desoladora. Fue una próspera ciudad. Abajo, ahora se alzaba en ruinas y columnas de humo gris que se alzaban en ruinas y columnas de humo gris que cubrían el metal quemado y carne podrida a ceniza. Menuda porquería, y murmuró Alfredo. Menuda sabe cuánta gente habrá muerto, menudo sabe cuánta gente habrá muerto, menudo desastre. No entiendo cómo las cosas pudieron terminar de esta manera. No entiendo cómo las cosas pudieron terminar de esta manera. Respondí, la chica de cabello negro vagón sostenía un rifle. La chica de cabello negro, su mirada era dura y francotiradora, tan fría que disuadía a cualquiera de acercarse, tan fría que disuadía a cualquiera de acercarse. Preguntó, ¿qué le pasa? Curioso, está así desde que entramos aquí. Está así desde que entramos cogiéndome de hombros. No lo sé, pero en lo personal no es mi asunto. Pero en lo personal no es mi asunto.
No tengo motivos para involucrarme. Tal vez se sienta incómoda con el olor a gente muerta que impregna incómoda con el olor a gente muerta que impregna. Es mejor viajar aquí que a pie. Aunque definitivamente viajar aquí que a pie. El traqueteo definitivamente del tren. Aunque el traqueteo era preferible sentir la humedad de la carretera y el constante riesgo de la carretera y el constante riesgo de conversaba con oración. Mientras tanto, los dos Gabriel conversaban con naturalidad, como si la desgracia del mundo no existiera, como si la desgracia del mundo no existiera. Una chispa de camaradería en medio del infierno. Una chispa de camaradería en medio de nuestro destino. Finalmente, el tren se detuvo abruptamente frente a un tramo de vía colapsado. Abruptamente frente a un tramo de vía estaban derrumbadas, las paredes de hormigón estaban derrumbadas, no había otra opción que escalar con cuerdas, no había otra opción que escalar con cuerdas para poder subir, y cada piedra suelta que rodaba hacía eco en el silencio. Piedra suelta al llegar arriba hacía eco en el silencio. Al llegar arriba, el grupo se reorganizó, pero decidimos dividirnos en dos grupos de 15. Juntos seríamos un blanco demasiado notorio, juntos seríamos un blanco demasiado notorio. Comenzamos a una invitación al desastre. La ciudad comenzamos a avanzar. Fantasma. La ciudad parecía un pueblo, edificios destruidos, calles vacías rotas que se metían con el viento como bocas abiertas que se metían con el viento como bocas abiertas, demasiado silencioso, un silencio antinaturalmente que erizaba la piel, un silencio antinaturalmente que erizaba la piel. Se arrastraban hacia nosotros, algunos arrastrando los pies hacia nosotros, arrastrando los pies y gimiendo en la frente era suficiente para resolver el problema, sin malgastar para resolver el problema, sin malgastar munición y llamar la atención con ruido del metal contra el cráneo era cada golpe seco del metal contra la vida ahora, un recordatorio de pensamientos que era la vida ahora, sin cambiar nada de pensamientos eternos, sin cambiar nada de lo que ocurre, solo enriqueciéndolo. Apenas comenzábamos a internarnos más en la ciudad cuando todo ocurrió de golpe. De las casas abandonadas, de edificios derruidos y hasta de contenedores de basura, hombres armados comenzaron a salir. Surgían como sombras, uno tras otro, hasta rodearnos por completo. Conté 27. Eran demasiados. Todos llevaban rifles, pistolas, machetes. Y todos apuntaban hacia nosotros con una seguridad fría que helaba la sangre. «Bajen las armas», gritó uno. Daniel, con la mandíbula tensa, ordenó obedecer. Nadie quería provocar una balacera en medio de aquella ciudad silenciosa. Mientras dejábamos nuestras armas en el suelo, noté algo, esos tipos me sonaban familiares. La forma en la que caminaban, su actitud de sobrado, incluso algunos tatuajes. Eran los hombres de Félix. Los mismos cabrones que habían sobrevivido al infierno de Mazatlán. ¿Qué demonios hacían aquí? El corazón me dio un vuelco. No me gustaba nada esto. Uno de ellos, un sujeto flaco con barba desaliñada y una sonrisa desagradable, me reconoció apenas cruzamos miradas. «Oh vaya, eres el chiquillo de la otra vez. ¿Cómo te llamabas?», dijo con burla, mostrando unos dientes amarillos. «Vete al carajo», escupí sin pensar. Lo que recibí fue un empujón brusco. «Más respeto, niño, si no quieres que te rompa la cara», gruñó mientras me jalaba del brazo. El tipo apestaba a cigarro rancio y sudor fermentado. Nos llevaron a rastros hacia un edificio deteriorado que, por el olor y la cantidad de basura tirada, servía como su guarida. El hedor era insoportable. Comida podrida, orina seca, restos de sangre, humo de droga mal hecha. El ruido de pasos, risas, metales chocando y murmullos tensos llenaban el aire. En el piso había bolsas de comida abierta, envoltorios, cartuchos vacíos y hasta agujas usadas. En un rincón distinguí a 3 personas amarradas. Una mujer lloraba en silencio, con la mirada perdida. Secuestrados, igual que los grupos de Osvaldo, pensé. Al final, narcos eran narcos, sin importar el lugar. Nos empujaron hacia una sala grande y oscura. Algunos fueron obligados a sentarse en sillas viejas. Otros, directamente en el suelo. Las luces parpadeaban, y cada tintineo metálico de las armas alrededor nos recordaba que estábamos jodidos. Entonces apareció uno de ellos, claramente el que mandaba. Un hombre robusto, con una pañoleta roja en la cabeza y una cadena gruesa en el cuello. Caminaba con paso pesado, como si disfrutara de vernos acorralados. Fabio no tardó en explotar. «Suéltame, mamón, o te sacaré los ojos», gritó, retorciéndose. Marta le siguió, igual de furiosa, moviéndose para soltarse a la fuerza. Pero los narcos no se inmutaron. Uno de ellos soltó un solo golpe al estómago de Fabio. Otro golpe igual a Marta. Ambos se doblaron al instante, sin aire, cayendo como muñecos. El hombre de la pañoleta se rió.
Tenía una voz grave, húmeda, desagradable. En serio, mierdecillas, fueron muy ingenuos al meterse en nuestro territorio. Se paseó frente a nosotros, disfrutando de la escena. No sé qué busca el ejército en esta ciudad, pero deben tenerlo claro. De aquí nadie sale vivo. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Esta vez, quizás sí estábamos completamente jodidos. El hombre me miraba con una mezcla de burla y curiosidad. Oh vaya, tú eres ese cachorro perdido que acogimos en el supermercado, dijo, relamiéndose los dientes como si recordara un chiste privado. Es una pena que te unieras a los perros del gobierno. Sentí un nudo en el estómago. Gabriel y el otro equipo no estaban aquí. La idea de escapar se volvía cada vez más remota. Como un mal chiste. Intenté comunicarme con Basilio desde mi mente, pero no respondía. Ese silencio era peor que cualquier amenaza externa. Me consumía los nervios. Incluso intenté distraerme con pensamientos tontos, con cualquier cosa que me relajara, pero nada funcionaba. Nada. Tranquilos, aquí nadie morirá en este sitio, dijo Daniel con rostro serio, casi desafiante. El líder del grupo se le acercó y, con una sonrisa podrida, le apuntó a la cabeza. ¿Así? ¿Y quién te va a salvar? ¿El cielo? Daniel solo esbozó una sonrisa pequeña, casi burlona. Y entonces ocurrió. Desde afuera se escucharon disparos, primero 2, luego 10, luego una lluvia continua. Una balacera brutal. Las ventanas vibraron. A lo lejos se escucharon gritos. Vayan a revisar. Ordenó el hombre de la pañoleta. Algunos narcos salieron a toda prisa. El líder se quedó apuntando directamente a Daniel, listo para apretar el gatillo. Levantó el arma. Pero Daniel se adelantó. Con una patada directa al torso, lo lanzó al suelo con tanta fuerza que se escuchó un crujido húmedo. El hombre escupió sangre. Varios huesos se le habían roto sin duda. Daniel, impulsándose hacia atrás para esquivar un disparo tardío, cayó de espaldas con agilidad. Mierda, es John Wick. Dijo Mario, atónito. Eso, cabrón, sácanos de aquí. Gritó alguien más. Las balas seguían golpeando el edificio. Varias ventanas estallaron, sembrando vidrio por todas partes. Daniel rompió sus propias cuerdas, aprovechando un clavo sobresalido, y en cuanto recuperó movilidad, sacó una pequeña navaja escondida en su bota. En cuestión de segundos comenzó a liberarnos uno por uno. Un sicario irrumpió en la habitación al ver a su jefe tirado en el suelo. Levantó un rifle y apuntó directamente a Daniel. Pero Daniel se movió como un animal. Tomó una botella de la mesa, giró sobre sí mismo y la estrelló contra el cráneo del atacante con una fuerza impecable. Los pedazos de vidrio volaron como estrellas. La base de la botella, aún entera, se hundió en el cuello del sicario, y la sangre salió a chorros. Cayó muerto antes de tocar el suelo. Dios. Martínez comenzó a hiperventilar. Sus manos temblaban tanto que parecía a punto de colapsar. Era un milagro que no se orinara encima. Daniel terminó de liberarnos y se dispuso a darnos instrucciones, pero la voz rabiosa de Fabio lo interrumpió. Maldito cabrón. Libérame ya. Daniel lo miró con fastidio. Ok. Le puso un cuchillo en el cuello para obligarlo a dejar de moverse. Para que aprendas a respetar a tus superiores. Luego le dejó el cuchillo clavado en la pierna, no profundamente, solo lo suficiente para que lo tomara. Úsalo. Tranquilo, el edificio está vacío. Te esperamos afuera. Fabio parecía un perro rabioso, lleno de insultos, escupiéndolos sin procesarlos. Avanzó directo hacia Daniel, todavía furioso, listo para golpearlo. Pero Daniel lo miró fijo. Y por primera vez, Fabio se detuvo a medio golpe. ¿Lo recuerdas, verdad? Dijo Daniel con tono frío. Lo que les pasa a los soldados que levantan la mano contra un superior. Ejecución sin juicio. El rostro de Fabio cambió. Tragó saliva, nervioso. Y retrocedió. Daniel se acercó al líder de los hombres de Félix. El tipo seguía escupiendo sangre, apenas consciente. Dime, ¿a dónde fueron tus hombres? Preguntó Daniel. Cállate, gruñó el sujeto. Ok. Daniel simplemente lo agarró del cuello y, sin dudarlo, lo arrojó por la ventana. El vidrio explotó. El hombre cayó gritando. Unos segundos después, un impacto seco. Y luego el crujido inconfundible de huesos quebrándose. Daniel miró hacia abajo. Bien. Ahora saldremos por la ventana. Observó un contenedor lleno de basura justo debajo. Usaremos ese contenedor como amortiguador. Ni pienses que haré eso, dijo Marta, horrorizada. Oh, respondió Daniel.
La sujetó sin más y la lanzó por la ventana. «¡Puto loco!», gritó la mujer mientras caía directo al contenedor. Uno por uno, comenzamos a saltar. El olor a basura fermentada nos golpeó al caer, pero era mejor que la muerte segura. Fabio ya se había soltado, pero seguía rumiando insultos. Daniel fue el último en saltar. Al mirar abajo, vi el cadáver del líder. Su cráneo estaba destrozado, el cerebro desparramado como masa gris sobre el pavimento. Una imagen grotesca que me revolvió el estómago. Aparté la vista de inmediato. Daniel es más sádico de lo que creía, pensó Alexander. El grupo empezó a avanzar rápidamente. Ya habíamos recuperado nuestras armas más temprano. Y con el eco de los disparos todavía resonando en la distancia, nos perdimos entre las calles destruidas. Mantengo todo tal cual, solo mejorado y reforzado. Sostenía con firmeza mi pistola de 9 milímetros. La situación se había salido de control por completo. Los disparos iban y venían de todos lados, rebotando entre los edificios destruidos como un infierno urbano sin dueño. Algunas explosiones sacudían las calles. Granadas volaban sobre nuestras cabezas, reventando coches oxidados y levantando nubes de polvo mezclado con olor a sangre, metal quemado y concreto roto. Y entre todo ese caos, se escuchaban los gruñidos guturales de cientos de zombies acercándose. Esto se había convertido en una auténtica zona de guerra. Los hombres de Felix salían y entraban de los edificios abandonados como sombras armadas. Algunos nos disparaban desde ventanas rotas o azoteas improvisadas, y nosotros respondíamos con fuego automático. Felix llevaba un M4 modificado, y cada disparo suyo era limpio, preciso. Dio de baja. Son demasiados, nos tienen rodeados, esto es una emboscada y estamos en medio de esta carnicería. Lo mejor será alejarnos de aquí. Si llamamos al grupo solo, seremos un blanco más grande. Todos abrimos fuego. El estruendo era ensordecedor. Marta estaba asqueada por lo que veía. El horror y el olor a cuerpos en descomposición le revolvían el estómago. Temblaba cada vez que escuchaba un grito. Y Martínez estaba peor. Lo vi acurrucado en un rincón, con las manos cubriéndose las orejas y los ojos cerrados con fuerza, como un niño escondiéndose de la tormenta. No podía procesar nada. Fue el propio Félix quien lo agarró de los hombros y lo sacudió para que volviera en sí. Solo entonces Martínez se arrastró hasta una zona de refugio, aún tembloroso. De pronto, varios hombres irrumpieron en la zona. Vestían ropas de saqueadores, chamarras rotas, máscaras improvisadas, armas oxidadas pero letales. Eran muchos. Más de los que podíamos manejar. ¿Dónde están los demás?, gritó Martínez, pálido de terror. Necesitamos refuerzos ya, gritaba Erika por la radio mientras disparaba desde una ventana alta con su fusil de francotirador. Cada tiro que hacía derribaba a un enemigo que se acercaba demasiado. Su precisión era todo lo que evitaba que nos rodearan por completo. Yo me concentré en cubrir al grupo, disparando cada vez que veía movimiento entre los coches volcados o las sombras del callejón. Vi a un hombre correr hacia mí con una escopeta levantada. Para cuando llegó a la mitad del camino, ya le había disparado. El entrenamiento había servido. La bala entró por su cabeza. Cayó como un saco de piedras. Todo era un caos al rojo vivo. Entonces, desde una calle cercana, un camión blindado enorme irrumpió entre los restos de coches y basura. Era un monstruo de acero, con placas gruesas, torretas y faros encendidos que iluminaban toda la calle. De él bajaron decenas de hombres armados. Y no solo eso, también aparecieron Jokers, esas bestias horribles y deformes que atacaban sin motivo ni piedad. Se lanzaron contra los saqueadores con furia rabiosa, desgarrando carne y rompiendo huesos como si fueran ramas. La mitad del grupo se dividió, corriendo hacia un edificio para tomar altura. Los demás corrimos hacia la siguiente cuadra. Daniel se fue con la primera mitad. Yo me quedé en el grupo de Félix. Él tomó el mando sin dudarlo. Todo pasó tan rápido que apenas pude reaccionar cuando una bala perdida me impactó en el hombro. El dolor me atravesó como una hoja caliente. Caí al suelo, casi soltando el ano. La sangre manó, tiñendo el pavimento de un rojo oscuro. El mundo se me nubló por unos segundos. Martínez me vio, pero no hizo nada. Estaba paralizado, con las piernas temblándole tanto que parecía a punto de colapsar. Ni siquiera se atrevía a acercarse.
Félix lo empujó con desprecio. Luego me agarró él mismo por el chaleco y me arrastró fuera de la línea de fuego. Félix tenía una fuerza increíble. Ni siquiera parecía esforzarse. Me llevó hasta una zona donde varios autos destruidos hacían sombra. En ese momento, un edificio cercano colapsó tras el impacto de un lanzagranadas. El estruendo fue brutal, un rugido de cemento rompiéndose y polvo envolviendo todo. Fabio estaba con nosotros, disparando desde detrás de un puesto de comida volcado. Mario lanzó una granada hacia una barricada improvisada hecha de muebles y metal. La explosión la destrozó por completo, lanzando pedazos de madera y cuerpos hacia los lados. Menudo caos, dijo Félix mientras disparaba hacia un tejado. En lo alto, uno de los hombres del cártel había intentado apostarse en posición elevada. Félix le dio 2 tiros. El cuerpo cayó del techo, golpeó la banqueta, y quedó inmóvil sobre la acera. Yo intenté levantar el brazo, pero el dolor era insoportable. La herida no se cerraba. Me ardía como si me estuvieran quemando desde dentro. Aunque no perdía mucha sangre, el chaleco había detenido parte del impacto, la zona seguía siendo vulnerable. El aire estaba cargado de humo, ceniza, olor a pólvora y muerte. Y esto apenas estaba... Esto es una mierda, tenemos que salir lo más rápido posible de este sitio. Batalla. Félix terminó de arrancarme la bala y tiró el metal ensangrentado al suelo. El aire me regresó a los pulmones de golpe. Aunque mi cuerpo ya se estaba cerrando, el dolor seguía ahí, clavado como una aguja ardiente. Sentía a Basilio en el fondo de mis pensamientos, como una sombra sonriendo. No sé si se burlaba o solo observaba, pero su silencio era peor que cualquier comentario. Los disparos empezaron a disminuir, primero como un eco lejano, luego nada. El silencio cayó sobre la calle de una forma antinatural. Solo quedaba el zumbido en mis oídos, y el olor a pólvora mezclado con sangre fresca. Los hombres de Félix estaban muertos. Los infectados también. Era como si una fuerza invisible hubiera pasado barriendo con todo. Y entonces lo vi. En lo alto de un camión blindado, sobre la ametralladora montada, un hombre se mantenía de pie, firme, casi imperturbable. Llevaba un chaleco antibalas cubierto de polvo y sangre ajena. Una pañoleta negra le cubría la mitad del rostro. En la mano derecha sostenía un revólver aún humeante, como si fuera una extensión natural de su brazo. No miraba a los cadáveres. No miraba a los infectados. Nos miraba a nosotros. Sentí como Félix, detrás de mí, se tensaba. ¿Quién diablos?, murmuró. Yo tampoco sabía quién era. Pero algo en su postura, en la forma en la que no mostraba miedo, en la calma total que irradiaba, me puso los nervios de punta. Ese tipo no era un sobreviviente común. No tenía la mirada vacía ni el temblor típico de alguien que acaba de enfrentarse a la muerte. Ese tipo sabía matar. Y le gustaba. El hombre bajó el revólver lentamente, apuntándome directamente al pecho, como si ya supiera exactamente qué era yo, y qué tenía dentro. ¿Tú, eres el de la droga milagrosa?, preguntó con una voz ronca, casi divertida. Félix dio un paso al frente, interponiéndose. Retrocede, le advirtió. El hombre no se movió, solo inclinó la cabeza, y sonrió bajo la pañoleta. Yo sentía a Basilio agitarse dentro de mí. No por miedo, por interés. Y eso, más que todo lo demás, me heló la sangre. A todos los que se encuentren en este sitio, ordenó el hombre desde lo alto del camión, salgan y levanten las manos. Todos obedecimos de inmediato, el miedo se había apoderado de nosotros. El hombre levantó su revólver y disparó al cielo con un estruendo ensordecedor. Última oportunidad, gritó. Uno solo de ustedes que se atreva a moverse. Un hombre de los de Félix temblaba, claramente asustado. No dudó. El sujeto le disparó en la cabeza. El cráneo explotó en un segundo. La sangre salpicó las paredes del camión y cayó sobre la calle. Era obvio, nadie osaría desobedecer ahora. Por un instante, todo pareció detenerse. El mundo se volvió silencioso, el aire denso. El tiempo mismo se congeló. Y luego, se escucharon pasos. Pasos metálicos bajando de una escalera. El sonido resonaba como un latido en la tensión del momento. Un hombre descendió del camión, usando las escalerillas de metal con calma, como si cada paso estuviera medido. Llevaba un pantalón largo negro, botas de cuero gastadas, y una camiseta negra simple. Su cuerpo era robusto, musculoso, perfectamente proporcionado. El pelo, algo desordenado, caía sobre su frente. Al principio no pude reconocerlo. Su cara estaba completamente cambiada.
Ojos completamente blancos, esclerótica negra, sin humanidad. Su piel rojiza reflejaba la luz de los disparos cercanos. Su presencia era aterradora. Cada músculo, cada gesto, cada respiración exudaba peligro y dominio absoluto. Parecía el mismísimo demonio descendiendo sobre la tierra. El tiempo volvió a moverse, pero el miedo se quedó congelado en todos nosotros. Mi corazón latía a 1000 por hora. Respiraba con dificultad, tratando de no hacer un solo movimiento que pudiera llamar su atención. Y entonces lo reconocí. Ese sujeto, era Osvaldo. La revelación me golpeó como un puño. La leyenda viva de la ciudad, el hombre que había sobrevivido a Mazatlán, que había escapado del infierno y que ahora estaba frente a nosotros con una apariencia que desafiaba toda lógica humana. Mi mente gritaba mientras mis piernas temblaban. Esto no es un hombre, esto es una fuerza de